Hola, mi nombre es Diana María Martínez. El día de hoy les voy a hablar sobre la anatomía y semiología del aparato digestivo. Mi asesora fue la doctora Catalina Gómez, alergóloga. Para empezar, vamos a hablar sobre la histología. Todo el tracto digestivo está compuesto por 4 capas: la capa mucosa, la capa submucosa, la muscularis propia y la serosa y adventicia. Para empezar, la mucosa entonces está compuesto por un epitelio que va a variar dependiendo de la localización donde nos encontremos. Si es el esófago, vamos a encontrar un epitelio plano, no queratinizado, y si es en el colon, vamos a encontrar un epitelio cilíndrico simple. Sigue de ahí la lámina propia, que es una lámina delgada de tejido conectivo, y por último la muscular de la mucosa. En la submucosa vamos a encontrar varias células como linfocitos, células plasmáticas, mastocitos, eosinófilos, fibroblastos. Encontramos también el plexo de Meissner, que más adelante vamos a ver de qué se trata. En el esófago también podemos encontrar glándulas, y en el intestino delgado vamos a encontrar las células de Brunner, que son unas células encargadas de producir moco. En la muscularis propia vamos a encontrar 3 capas: la longitudinal externa, la circular media y la oblicua media. Estas 3 capas las vamos a encontrar hasta el píloro. De ahí en adelante solamente encontraremos la circular media y la oblicua interna. Terminamos con la serosa y la adventicia, donde vamos a encontrar vasos sanguíneos y venosos, y vamos a encontrar también las fibras nerviosas. Bueno, entonces tenemos una placa de esófago en donde vemos las 4 capas. Tenemos la capa mucosa, la submucosa, la muscular propia y la adventicia. Acá tenemos también una placa de intestino en donde vamos a encontrar también las 4 capas, pero además vamos a encontrar unas criptas y unos pliegues que van a aumentar la superficie de absorción. Empezamos con el esófago. El esófago es un tubo muscular aplanado de más o menos 18 a 26 centímetros de longitud. Su función es producir moco para proporcionar lubricación y para así facilitar el paso de los alimentos de la orofaringe hasta el estómago. Vamos a tener también unas contracciones peristálticas que van a impulsar el material ingerido hasta el estómago. Empieza más o menos a nivel de C5, C6, va a descender anterior a la columna. Perdón. El esófago empieza aproximadamente a nivel de C5, C6, va a descender anterior a la columna espinal y se va a insertar con el estómago más o menos a nivel de T1. En el esófago tenemos 3 partes: el esófago cervical, que va desde la unión faringoesofágica hasta la horquilla esternal; el esófago torácico, que va desde la horquilla esternal al hiato diafragmático; y la unión gastroesofágica o el esófago abdominal, que va desde el hiato hasta el cardias. Tenemos unas zonas de alta presión: el esfínter esofágico superior, que está entre la faringe y el esófago cervical y está compuesto por superficie posterior de la tiroides, el hueso hioides y los músculos; y el esfínter esofágico inferior, que va desde la unión del esófago al estómago y está compuesto por componentes intrínsecos del esófago, de la musculatura del esófago, y extrínseco por medio del diafragma. La irrigación arterial está dada por medio de la arteria esofágica, una rama de la arteria de la... Respecto a la irrigación del esófago, la parte cervical está irrigada por la arteria tiroidea inferior, la parte torácica está irrigada por las arterias bronquiales y por una rama bronquial de la... Arteria bronquial. Ya. Respecto a la irrigación del esófago, el esófago cervical está irrigado por la rama de la arteria tiroidea inferior, la porción torácica está irrigada por la arteria bronquial derecha e izquierda y por las ramas esofágicas de la aorta. Y por último, la parte abdominal está irrigada por la arteria gástrica izquierda y por ramas ascendentes de la arteria gástrica izquierda.
El drenaje venoso entonces estaba por las venas esofágicas superiores, que van a drenar a la vena tiroidea inferior, las venas esofágicas medias que van a drenar a la vena ácigos y hemiácigos. Esta a su vez va a drenar a la vena cava superior. Las venas esofágicas inferiores, que va a drenar a la vena gástrica izquierda, y esta por último va a drenar a la vena porta. La inervación estaba por un componente parasimpático y simpático. El parasimpático proviene del núcleo ambiguo y motor dorsal del vago y da una inervación motora a la capa muscular y secretomotora a las glándulas. La parte simpática proviene de la cadena cervical y torácica y va a producir constricción de los vasos sanguíneos, contracción de esfínteres, relajación muscular y aumento de la actividad glandular y peristáltica. Todo el intestino, todo el tracto digestivo va a tener una inervación intrínseca que está dada por el plexo de Auerbach, que va a regular las contracciones de la capa muscular externa, y el plexo de Meissner, que se encuentra en la submucosa, que va a regular la secreción y las contracciones peristálticas de la muscular de la mucosa. Continuamos con el estómago. El estómago actúa como un receptáculo y depósito, va a liberar la comida al duodeno de una manera controlada, secreta ácido clorhídrico y enzimas proteolíticas para ayudar a la digestión de las proteínas y mezcla y ablanda los alimentos ingeridos. La mayor parte del estómago lo vamos a encontrar en el hipocondrio izquierdo, protegido por la reja costal, y una parte la vamos a encontrar, la parte distal, la vamos a encontrar en el epigastrio. En el estómago vamos a encontrar una curvatura mayor que está inferior izquierda y una curvatura menor que está superior derecha. Encontramos también el cardias, que es la unión del esófago con el estómago, y el píloro, que es la unión del estómago con el duodeno. Encontramos tres partes en el estómago: el fondo, el cuerpo y el píloro. El fondo está ubicado a la izquierda del esófago y hace contacto con el pilar izquierdo del diafragma. El cuerpo va desde el orificio cardíaco hasta la incisura angularis, y allí es donde encontramos las células parietales, que son las que producen el ácido clorhídrico, y la parte pilórica, que va desde la incisura angularis hasta la unión gastroduodenal, y es allí donde se produce la gastrina. La irrigación arterial está dada por la arteria gástrica izquierda, que va a dar irrigación a la porción cefálica de la curvatura menor, la arteria gástrica derecha, que irriga la porción caudal de la curvatura menor, la arteria gastroepiploica derecha, que irriga el antro y el cuerpo inferior, la arteria gastroepiploica izquierda, que irriga la porción superior del cuerpo, y las arterias gástricas cortas, que van a proporcionar irrigación a la porción cefálica del cuerpo. El drenaje venoso estaba por las venas gástricas derecha e izquierda, que van a drenar directamente a la vena porta, las venas gástricas cortas y gastroepiploicas izquierdas, que drenan a la vena esplénica. Esta va a ir a la vena mesentérica superior y esta va a llegar a la porta, y la gastroepiploica derecha, que va a drenar directamente a la vena mesentérica superior. La inervación también tiene un componente simpático y parasimpático. La parte simpática va a estar dada por la rama izquierda del vago, que va a estar en la cara anterior, en la cara de la curvatura anterior, y va a dar una rama hepática, una rama gástrica y una rama pilórica. Y la rama derecha del vago se va a encontrar posterior a la unión gastroduodenal y da origen al nervio de Gracie, que va a inervar el fondo posterior. Con la inervación simpática tenemos entonces que se origina en los segmentos T6, T9 de la médula espinal, pasa al plexo celíaco por el nervio esplácnico mayor y se va a distribuir por los plexos que rodean las arterias gástricas y gastroepiploicas. Continuamos con el intestino delgado. Sus funciones son la digestión, la absorción y la secreción. Tiene también una importante función endocrina, protege el medio ambiente interno contra las sustancias nocivas ingeridas y es muy importante para el sistema inmune, para proteger y dar defensa al organismo. Empezamos con la primera parte, que es el duodeno. Es el segmento más corto, es retroperitoneal, se origina en el esfínter pilórico del estómago y se extiende alrededor de 25 centímetros. Está dividido en tres partes: el bulbo duodenal, la segunda porción, que es donde vamos a encontrar la ampolla de Vater, y la tercera porción, que ya es la unión con el yeyuno, del cual se divide por medio del ligamento de Treitz. Seguimos con yeyuno e ilio. El yeyuno se encuentra en una posición infracólica superior izquierda, más o menos a la altura del ombligo, y su origen está situado entre el riñón izquierdo y el área izquierda del colon transverso.
El ilion se encuentra generalmente en la cavidad abdominal inferior, sobre todo en el lado derecho. La irrigación arterial está dada el duodeno proximal por la rama del tronco celíaco y el duodeno distal, el yeyuno del ilion, por una rama de la arteria mesentérica superior. El drenaje todo va a ir a la vena porta a través de las venas mesentérica superior y la vena esplénica. El intestino grueso, por último, entonces va desde el ilion hasta el ano. Tiene una longitud de 1.5 metros y un diámetro de aproximadamente 6.5 metros. Absorbe las sales del contenido intestinal, forma el bolo fecal y es el encargado de expulsarlo. Está compuesto por unas fibras longitudinales que se van a unir alrededor de su circunferencia para formar 3 bandas que son las tenias. Empieza con el ciego, que es una bolsa de 6 a 8 centímetros de longitud y es allí donde encontramos el apéndice vermiforme. Sigue como colon ascendente a lo largo del lado derecho de la cavidad peritoneal, desde el ciego hasta el ángulo hepático. De ahí se continúa como colon transverso, que va a estar a lo largo del abdomen anterior entre el ángulo hepático y el ángulo esplénico, y va a descender como colon descendente por debajo de la cresta ilíaca y se va a continuar como colon sigmoides en el retroperitoneo. Por último, el recto, que se encuentra a 20 centímetros del borde anal anterior al sacro y al coxis. La irrigación está dada por 4 arterias. La arteria mesentérica superior, que va a irrigar el colon derecho, la arteria mesentérica inferior, que va a irrigar la mayor parte del colon izquierdo, y la arteria rectal inferior y media, que va a irrigar 2/3 distales del recto. Entonces aquí podemos observar la arteria mesentérica superior, que va a dar rama a la arteria ileocólica, arteria cólica derecha y arteria cólica media para irrigar el lado derecho del colon, y la arteria mesentérica inferior, cólica izquierda y sigmoidea para irrigar el otro lado. Respecto a la inervación, los nervios vagos, el plexo celíaco y el plexo mesentérico superior van a dar inervación al lado derecho del colon, y el plexo mesentérico inferior, el nervio hipogástrico y los nervios esplácnicos pelvianos van a dar inervación al lado izquierdo del colon. Seguimos con la semiología. En la semiología pues encontramos varios motivos de consulta por los cuales pueden asistir nuestros pacientes. Tenemos la disfagia, la dispepsia, la náusea y los vómitos, el dolor abdominal, la diarrea, la constipación, trastornos de defecación y la ictericia. Empezamos con la disfagia. La disfagia es la dificultad para transportar los alimentos de la boca al estómago y puede ser producido por una alteración mecánica o funcional, y se produce por una alteración en cualquiera de las fases de la deglución, que puede ser en la oral, que es la única voluntaria, o en la faríngea y esofágica, que son involuntarias. La clasificación se va a dar dependiendo de dónde se produzca la alteración. Entonces puede ser orofaringia cuando la alteración está de la boca al esófago, es decir, al inicio de la deglución. Esto es más común en enfermedades neurológicas, especialmente en los accidentes cerebrovasculares. Se va a asociar a regurgitación nasal, tos, cialorrea y neumonías aspirativas. La esofágica va a ser la dificultad del paso del alimento del esófago al estómago. Se puede dar por lesiones mecánicas o por trastornos motores esofágicos. En las mecánicas vamos a encontrar primero una disfagia para líquidos, que va a progresar a disfagia a sólidos, y en los trastornos motores vamos a encontrar una disfagia a ambos alimentos, tanto líquidos como sólidos, desde el inicio, sin progresión o con una progresión muy lenta. Puede estar asociado a dolor torácico, regurgitación, odinofagia y pirosis. Podemos ver aquí algunas de las enfermedades diferenciales en las cuales podemos encontrar disfagia en nuestros pacientes. Para nosotros es importante el reflujo gastroesofágico como diagnóstico diferencial de un asma de difícil control, y la esofagitis eosinofílica, en donde uno de los síntomas cardinales va a ser la disfagia. Tenemos otros tipos de esofagitis, tumores, también enfermedades mediastínicas por compresión o por infección, y trastornos motores como la esclerodermia y la calasia. Continuamos con la dispepsia. La dispepsia es un dolor o un malestar localizado en la parte superior del abdomen de más de un mes de duración. Puede estar asociado a distensión abdominal, saciedad precoz, eructos y pirosis. El 60% va a ser fisiológica.
pero debemos tener en cuenta unos síntomas y signos de alarma para pensar que puede ser una enfermedad orgánica. Entonces, por ejemplo, edad mayor de 55 años, pérdida de peso, disfagia, vómitos persistentes, sangrados, uso de AINES, antecedente familiar de cáncer gástrico. Y dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos también la esofagitis eosinofílica y otros como la dispepsia idiopática, la úlcera péptica, el cáncer, entre otros. Las náuseas y el vómito son una respuesta sintomática inespecífica a una gran variedad de condiciones y está controlado por el centro del vómito que se encuentra en el bulbo y la zona reflexógena quimiorreceptora que se encuentra en el piso del cuarto ventrículo. Debemos evaluar siempre el tipo de vómito, si es con sangre entonces sería hematemesis, si es un vómito en proyectil pensar en algo neurológico, si es fecaloide pensar en una obstrucción intestinal, el momento de ocurrencia, si es en las mañanas, si es postprandial y qué síntomas hay asociados. En el dolor abdominal siempre describir el inicio, si es un inicio súbito, insidioso, la localización, esto nos ayuda a sospechar sobre algún órgano que esté afectado o sobre alguna patología, las características del dolor, si es un dolor tipo cólico, punzante, sordo, la intensidad que la podemos valorar por medio de la escala análoga del dolor, factores que puedan empeorar el dolor o por el contrario mejorarlo y síntomas concomitantes como cambios en el hábito intestinal, pérdida de peso, entre otros. El dolor abdominal lo podemos diferenciar de acuerdo a su origen, entonces puede ser un dolor visceral que se va a originar en órganos abdominales recubiertos por peritoneo visceral. Se caracteriza por ser un dolor sordo y mal localizado. Por el contrario, el dolor somático se va a localizar en el peritoneo parietal y va a tener una localización más específica de aparición brusca y se va a exacerbar con los movimientos, la tos y la respiración. Por último, el dolor referido va a surgir en estructuras viscerales, pero se va a manifestar en distancia del órgano afectado. Lo podemos clasificar en agudo y crónico dependiendo de su duración. El agudo va a ser menor a 7 días y vamos a pensar especialmente en causas quirúrgicas, pero también debemos tener en cuenta anafilaxia cuando está acompañado de afectación de otros órganos o de angioedema que se va a presentar con unas crisis de dolores agudos. En el caso del crónico, que va a durar más de 7 días, entonces podemos encontrar úlcera péptica, pero también encontramos alergia alimentaria, gastroenteritis eosinofílica y mastocitosis sistémica. La diarrea, siempre evaluar el comienzo y el tiempo de duración, las características de las deposiciones, si tienen mocos, si tienen sangre, los síntomas concomitantes que presenta el paciente, ingestas recientes, sobre todo pues si sospechamos una alergia alimentaria o una intoxicación, viajes por la diarrea del viajero o de pronto si viajó a zonas endémicas de algún parásito, el uso de antibióticos ya que estos van a alterar la microbiota intestinal y si hay o no inmunodeficiencia ya sean primarias o secundarias. La vamos a clasificar en aguda cuando dura menos de 14 días y las causas más frecuentes de estas son las infecciones, pero también pensar otra vez en anafilaxia si está afectado otro sistema del cuerpo o también alergia alimentaria. En la crónica la podemos sospechar en enfermedad inflamatoria intestinal, síndromes de mala absorción, enfermedades sistémicas y también en alergias alimentarias. También la podemos clasificar de acuerdo a su mecanismo fisiopatológico. Puede ser inflamatoria cuando se produce un daño en el epitelio que libera citoquinas, entonces esto va a estar caracterizado por fiebre, dolor abdominal y hemorragia digestiva. En la osmótica son solutos que no se absorben, entonces se va a retener toda el agua en la luz intestinal. Se caracteriza porque va a mejorar con el ayuno. La secretora se produce por un aumento de la secreción intestinal de líquidos y electrolitos y van a ser diarreas acuosas y de grandes volúmenes. La malabsortiva se produce por alteraciones en el proceso de transporte desde la luz intestinal hasta el enterocito. Se va a caracterizar por pérdida de peso y déficit nutricional. Y por último, la alteración de la motilidad tiene un mecanismo poco claro y puede estar en enfermedades sistémicas que alteran el tránsito intestinal. Por último, las alteraciones anorrectales podemos encontrar dolor, pujo, tenesmo, sangrado y secreción que puede ser moco o pus.
En el examen físico, entonces, siempre iniciar evaluando la boca y la orofaringe. En los labios podemos encontrar queilitis, que puede estar presente en pacientes con dermatitis atópica, angioedema, lesiones específicas como úlceras o vesículas en el caso, por ejemplo, de un herpes labial. En la mucosa y las encías evaluar la presencia de aftas. Recordar que si estas son recurrentes y múltiples, podemos sospechar una inmunodeficiencia primaria. También la presencia de leucoplasia para sospechar candidiasis. Nosotros utilizamos mucho los corticoides inhalados y también corticoides deglutidos que pueden producir esta patología. En la lengua podemos encontrar una lengua geográfica, que es una variante normal, presencia de nódulos, quistes y bordes blancos o rojos. En la úvula, evaluar si hay edema, recordar que esto es un signo ominoso de anafilaxia, si hay presencia también de leucoplasias o de aftas. Y en la orofaringe, evaluar si hay eritema o si hay escurrimiento posterior. El examen abdominal se debe hacer con el paciente en decúbito supino. La cabeza debe estar sobre una almohada, con las piernas extendidas y las manos al lado del cuerpo. Recordar los cuadrantes del abdomen. Esto se da por dos líneas horizontales a nivel por debajo de la reja costal y entre las crestas ilíacas, y dos líneas verticales en la línea media entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. Iniciar primero con la inspección. Podemos tener una forma normal, una forma en batracio, podemos tener un abdomen excavado o en tabla. Podemos encontrar distensión abdominal, abovedamientos asimétricos, evaluar siempre las características de la piel, entonces por ejemplo presencia de estrías o de circulación colateral, observar si vemos palpitaciones, movimientos peristálticos y siempre mirar también las características del ombligo, si hay hernias o, como vemos en la imagen, el nódulo de la hermana María José, que puede ser un signo de una neoplasia intestinal. En la auscultación, siempre buscar los ruidos hidroaéreos. Lo normal es que sea de 5 a 30 por minuto. Estos se pueden encontrar en pacientes que tienen dietas fermentadas o con gas y obviamente en la diarrea. O también podemos encontrar que haya ausencia de estos ruidos, en donde debemos sospechar un hilio paralítico. Podemos también auscultar soplos abdominales en caso de que hayan aneurismas o estenosis de algunas arterias, especialmente las renales, y los hemangiomas hepáticos también pueden producir soplos. Podemos encontrar también frotes en la perovisceritis en un infarto hepático esplénico y un murmullo venoso en la hipertensión portal, que indica una permeabilización de la vena umbilical. En la percusión nos sirve para delimitar órganos sólidos y tumores. Vamos a encontrar timpanismo cuando hay un contenido gaseoso, matidez desplazable en una citis y matidez fija en tumores o visceromegalias. En la palpación siempre debemos hacer una palpación superficial, donde vamos a encontrar puntos dolorosos, hernias o eventraciones, y realizar la maniobra del esfuerzo, que es pedirle al paciente que levante la cabeza para así producir contracción de los músculos abdominales y diferenciar, por ejemplo, si un dolor o una masa se encuentran en el intraabdominal, que en este caso va a disminuir, o si está en la pared, en este caso aumentaría. También hacemos una palpación profunda para hacer un reconocimiento de visceromegalias y de tumores. Es importante siempre palpar el hígado, evaluar la forma, si está agrandado, si es un agrandamiento simétrico o asimétrico, la superficie, los bordes, si hay nódulos, si hay masas, evaluar la consistencia. En una cirrosis vamos a encontrar un hígado duro, en un hígado graso, por el contrario, vamos a encontrar un hígado blando, si hay dolor a la palpación, si hay reflujo hepatoyugular y si hay un latido hepático. Aquí podemos ver una técnica para palpar el hígado. Vamos a poner la mano en la fosa ilíaca derecha y vamos a ir ascendiendo hasta debajo de la reja costal. Si al llegar a este lugar todavía no logramos palpar el hígado, podemos pedirle al paciente que haga una inspiración profunda. De esta manera el hígado va a descender y va a ser más fácil la palpación. Podemos utilizar la misma maniobra, pero con la mano en cuchara a nivel de la reja costal. Para palpar el vaso vamos a empezar palpando desde la fosa ilíaca derecha y vamos a hacer una palpación ascendente y hacia la izquierda.
con la otra mano podemos hacer una ligera presión hacia adentro y hacia arriba de la reja costal para ayudar a que el vaso suba y lo podamos palpar con mayor facilidad. Podemos utilizar la misma técnica de la mano en cuchara, o en caso de que no lo logremos palpar, puede ser útil que el paciente se acomode en decúbito lateral para poderlo palpar más fácil. Por último, vamos a hablar del enfoque diagnóstico. Dentro de nuestras patologías tenemos la alergia alimentaria y la gastroenteritis eosinofílica. En la alergia alimentaria puede ser IgE mediada, en donde vamos a encontrar vómito y diarrea, que es inmediatamente después de la comida, de ingerir el alimento, dolor abdominal y manifestaciones extragastrointestinales, en donde ya estaríamos frente a una anafilaxia. La no IgE mediada vamos a encontrar un dolor abdominal que es más crónico, diarrea y vómito que se produce más o menos 4 horas después de la ingesta del alimento, o por el contrario podemos encontrar constipación. Vamos a tener también rectorragia y unas heces con moco. Dentro de la gastroenteritis eosinofílica, el diagnóstico lo vamos a hacer de sospecha por todos los síntomas que hemos visto, pero para confirmarlo siempre vamos a necesitar la patología. Entonces podemos observar cómo la mucosa se va llenando de eosinófilos, y esto es lo que va a ser el diagnóstico de esta patología. En esta tabla podemos observar cuál es el valor normal de eosinófilos que podemos encontrar en cada segmento del tracto gastrointestinal, y cómo a partir de estos números entonces ya podemos hacer un diagnóstico de eosinofilia del tracto gastrointestinal. Encontramos en la esofagitis eosinofílica a la endoscopia un esófago de papel crepé, anillos esofágicos, exudados, que es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con candidiasis, y los surcos. En la duodenitis eosinofílica vamos a encontrar nódulos duodenales, que son acúmulos de eosinófilos, y podemos encontrar también pliegues edematosos con unas petequias y con pequeñas erosiones. En la colitis eosinofílica lo más común es que no tengamos ninguna alteración en la colonoscopia, pero podemos encontrar una mucosa erosionada con placas de fibrina amarillentas y con un aspecto pseudomembranoso. También podemos encontrar una mucosa friable de aspecto cicatrizal, despulida y con pérdida del patrón austral, o podemos encontrar también eritema y leve pérdida de la vascularización. Como conclusiones, es importante en nuestra práctica diaria conocer la anatomía y la semiología del sistema gastrointestinal. A pesar de que no existen unos hallazgos patognomónicos o específicos al examen físico, en las gastropatías alérgicas un abordaje semiológico adecuado nos ayudará a sospecharlas. Muchas gracias por la atención.